Hola amigos de Primuncaradus, aquí estamos otra vez para subir un nuevo vídeo. Bueno. Ni nuevo ni vídeo. Quiero decir, más que un vídeo es un audio y tampoco es nuevo. Me explico por partes. Es un audio porque ya sabéis que yo vengo del mundo del podcast, del audio puro y duro, que luego lo subo aquí para que tenga más resonancia. O bueno, más que más resonancia, otro canal de resonancia, aparte de los podcasts estos de audio, y les pongo unos dibujitos o unas fotitos, unos mapitas, a menos que tengan que ver con el tema, tampoco me los curro mucho, la verdad, no hago una gran edición, porque yo pienso que aquí lo que prima es el sonido, lo que puedo decir, y ahí está toda la información. Y digo que no es nuevo porque este audio que os voy a poner a continuación, pues lo puse hace 9 meses. Entonces lo único nuevo es esta presentación, porque yo creo que se merece una explicación, porque tengo que explicar por qué lo vuelvo a colgar y por qué quiero que se vuelva a ver ahora. Bueno, pues estad atento a la explicación y si os convence, pues lo veis. Y si no, pues adiós, muy buenas. Bueno, si habéis estado atento pues a las noticias, por ejemplo en YouTube mismo, no solo en los telediarios, mira, aquí estoy viendo unos cuantos vídeos, podéis ver ahora en pantalla, del tema que se ha suscitado con la entrada masiva de inmigrantes, o más bien de casi niños, en Ceuta y Melilla. Una maniobra pues eso, del gobierno marroquí para que haya pues eso, una oleada de gente entrando en las fronteras españolas estas tan peculiares que hay en el norte de África. Y bueno, se ven imágenes de todo, algunas muy patéticas, muy crueles, otras más tiernas. Bueno, y nos han dejado impactados. Y entonces, ¿qué ocurre? Que me vino a la memoria de que hace un tiempo yo hice un vídeo que trataba de esto antes de que ocurriese. En cierto modo era un vídeo profético. Ahí veis, vamos buscando entre los vídeos que yo tengo y encontraremos ese vídeo. En ese vídeo hablábamos de las tensas relaciones que siempre han llevado España y Marruecos. Tensas y peculiares, porque son dos socios comerciales, pero a su vez, en cierto modo, pues hay una cierta rivalidad. Y hablamos también de cómo Marruecos pues tiene pues eso, un plan estratégico a largo plazo y España no lo tenía y esas cosas y cómo se pueden venir muchos enfrentamientos y cómo Marruecos se está rearmando y cuáles son sus tácticas. Y bueno, pues qué casualidad, aquel vídeo fue un vídeo profético. En el fondo hablaba de lo que ahora está pasando, pero entonces pues lo explicamos muy a fondo. Evidentemente no digo, hablo en plural porque no estaba yo solo, estaba con Fernando Cañas. Evidentemente no teníamos una bola de cristal y no sabíamos exactamente qué iba a ocurrir esta cosa concreta, pero sabíamos que esto entraba dentro de las posibilidades, como lo veréis luego. Y, y bueno, pues en nuestro análisis nos retrotraemos hasta la Edad Media, incluso más allá, y vemos toda la larga historia. Porque ¿qué ocurre? Cuando se ocurre una noticia de estas, de pronto todo el mundo pues, se palpa la camisa y dice, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues no, estas cosas se saben, están ahí latentes y un día explotan o no explotan. Pero veréis como este vídeo, sin ser de actualidad, es muy actual. No porque narren los hechos ni analicen los hechos concretos de ahora, sino porque nos pondrán en antecedentes. Es decir, la noticia se puede recibir con el hecho inmediato en caliente y hacer comentarios y no acabar de entender el contexto, porque si no entendemos lo que hay detrás, pues nos quedamos en el hecho concreto. Eh, a lo largo de la historia han pasado otras cosas y en mi vida, que ya empieza a ser un poquito larga, no soy un niño precisamente, me acuerdo, por ejemplo, de la guerra de Yugoslavia, que todo el mundo dice, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Qué cosa más rara? Yo dije, pero vamos a ver, si estudiases historia, sabrías que lo raro es que hayan estado 70 años sin pegarse tortas. Bueno, pues esta es la razón por la que he vuelto a subir este audio. Si ya lo has oído, pues ya no vale la pena. Y si no, y has venido aquí en plan clickbait por la miniatura que he puesto, pues que sepas que no va de la crisis concreta migratoria de Ceuta y Melilla, sino de sus antecedentes y el por qué ha podido suceder todo esto. Y esto lo dijimos hace 9 meses y no somos profetas. No fuimos especialmente originales. Esto se sabe, la gente que sabe lo sabe. Y nosotros lo que hicimos fue recoger los hechos que están por ahí escritos, la información que anda dispersa en diarios, en libros o en páginas de internet. Y bueno, ya, ahí va ese audio profético.
Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en Spotify, en la radiodelahistoria.com, en primumgradus.net y además podéis comunicaros con el programa a través del correo Gmail o Gmail primumgradus@gmail.com, y además hay una nueva forma de comunicación que es a través del WhatsApp. Os voy a dar el número de WhatsApp, es 644-190223, 644-190223, con el +34 delante si llamáis de fuera de España. Más que nada es para mensajes de voz, y así poderlos usar en programas y podéis dejar vuestra opinión y que salga al público y hacer vuestras preguntas. Y bueno, este va a ser un programa un poco especial porque ya sabéis que en Primum Gradus no somos muy aficionados a tratar temas más o menos de actualidad, sino más bien temas históricos o atemporales. Pero hoy vamos a tratar un tema que ha surgido a raíz de una noticia del periódico, no una noticia de estas que van en primera página, pero sí una noticia. Y además este programa contará con un invitado ya habitual, con Fernando Cañas. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues fantásticamente bien, pasando calor, pero bueno, es lo esperable en esta época. Ya refresca, ya son las 9, ya es de noche y ya las noches no son tan largas, tan cortas que diga, y ya va refrescando poquito a poquito y ya se puede soportar, pero sí, aún hace calor. Y bueno, decíamos que este programa va al filo de una noticia que además la detectaste tú y me dijiste, bueno, podríamos hacer un programa sobre eso. Claro. Bueno, ¿me puedes explicar qué noticia es? Es curioso porque la noticia es sobre la base militar de Rota, pero es curioso porque la noticia, que ya tiene un mes y ya tiene su desarrollo, ¿no? Porque en tiempo del COVID los tiempos son distintos, es curioso porque nos ha llevado un programa que sí sale una noticia, pero tiene su desarrollo histórico, su desarrollo político, filosófico. Digamos que no es solo un programa apegado a esa actualidad, sino que para llegar a esta actualidad hay todo un pozo que vamos a hablar, porque esto no surge de nada, igual que uno de los países de los que vamos a hablar, que la gente piensa que surge como un champiñón. Vamos a hablar, lo que desencadena el programa es la noticia de que este año vence el acuerdo que tiene España con Estados Unidos para el arrendamiento de la base de Rota, para el uso de la base de Rota, y que Marruecos había ofrecido un enclave paralelo en el otro lado, a unos poquitos kilómetros, en el otro lado del estrecho. Y claro, eso provoca... ya se ha dicho que no, que la base, Estados Unidos no tiene intención de abandonar Rota, pero esa propuesta y esa dinámica en el cambio geoestratégico sí lleva a una tendencia que merece la pena analizar y comentar, porque sí hay indicios, noticias, evoluciones que sí merece la pena analizarlos. Bueno, luego veremos las posibles consecuencias que hubiese tenido un cambio de la base de un lado al otro del estrecho, con más tranquilidad. Y ahora que ya sabemos cuál es el tema del podcast, vamos a decir que primero... Bueno, habíamos pensado hacer una introducción histórica más o menos extensa. Había pensado que durase 10 minutos. Pero, si te digo la verdad, me he arrepentido porque pienso que la gente quiere ir al tema. Y sencillamente se trata de demostrar que, contrariamente a lo que algunos piensan, Marruecos no es la típica nación que ha nacido hace 2 días, fruto de la descolonización. Porque a veces... pues tenemos en el pensamiento, cuando pensamos en África, antiguos países colonizados por europeos, pues tenemos la idea de, pues eso, del África subsahariana, fronteras hechas con tiralíneas y partiendo tribus y sin ningún resto de estado a lo largo de su historia. No es el caso de Marruecos, eso es lo que quería decir. Marruecos es como la némesis de España, al otro lado del estrecho. El estrecho es muy estrecho, valga la redundancia, tiene 15 kilómetros y siempre la península ibérica con esa parte de África siempre ha estado muy relacionada. Entonces, por decirlo de una manera, las naciones no son naciones cuando se unen y se convierten en estados modernos. Ya existen desde antes, tiene que haber una realidad previa. Hay algunos que, por ejemplo, dicen España, pues es que España surgió a raíz de la Constitución de 1812 porque es la primera que habla de la nación española. Es una auténtica estupidez, claro. ¿Y entonces qué pasaba? ¿Hasta entonces no existía España? O podemos pensar en Italia,
Pues Italia nació con la unificación italiana. Bueno, pues en cierto modo sí, pero un señor que había nacido en Roma o en Nápoles o en Milán en el 1500 o en Florencia en el 1500 se consideraba italiano. Otra cosa es que también se consideraba de la República de Florencia o de la República de Venecia. Es que hoy tenemos la visión de Estado-nación y que solo podemos tener una nacionalidad o solo podemos ser de un sitio. Eso es una consecuencia de la Revolución Francesa. Lo digo porque ahora que veremos, ya he dicho, he renunciado a hacer la presentación extensa de la historia de Marruecos. Todo porque quizás va a liar a la gente. Sencillamente decir que la actual dinastía reinante en Marruecos es año arriba, año abajo, tan antigua o puede que un poco más que la actual dinastía reinante en España. O sea, eso valga como ejemplo. En la historia en el norte de África, he dicho que muchas veces estuvo muy unida a la española, a la de que hoy conocemos como España. Por ejemplo, los territorios de la Hispania actual fueron unificados, entre comillas, por los romanos. Pues bien, en un momento dado, el norte de África, la Mauretania Tingitana, que es la parte norte de Marruecos, pues estaba unida a la provincia de Hispania. O sea, siempre ha habido una gran unión. Y en un momento dado, pues cuando llegan las invasiones musulmanas, pues al cabo de poco tiempo, uno de los reinos independientes, aquello se disgrega, pues uno de los primeros pues es el que está ubicado en el actual Marruecos. Y así todo. Luego vienen los almorávides, un imperio del norte de África, de gente, a ver, ¿cómo diríamos? De gente muy rigurosa en lo religioso, que pasa al Andalus, es decir, a la España islámica, pues un poquito a arreglar la situación. Y luego el imperio almohade. Bueno, vamos. Y todos estos pues también reivindican como propios en la historia marroquí. Y alguno de ellos incluso llegó hasta el río Senegal. Y forma parte también de ese antiguo imperio, no me acuerdo si almorávide o almohade, pues el actual Sáhara y buena parte de Argelia. Eso para que nos hagamos una idea. Luego, como ya sabes que a mí me gustan las etimologías, pues quizás habría que decir de dónde viene el nombre de Marruecos. Marruecos en árabe es algo así como al-Maghrib, que significa el país de Occidente, pero antes había otra palabra, Murakuk, la tierra de Dios, que es el nombre que le daban los bereberes. Los bereberes son los primeros, no son los primeros pobladores, porque desde tiempos del Paleolítico ya estaba poblado el actual Marruecos, pero ya con la revolución neolítica estos bereberes ya habitaban Marruecos, no hablan árabe, aunque están islamizados, y estos bereberes, su nombre tiene la misma raíz que la palabra bárbaro. ¿Por qué? Porque eran los bárbaros para los musulmanes que venían del oeste. Y bueno, y yo creo que no hace falta más introducción. Sencillamente, pues pensar que siempre ha habido siempre se han mirado de soslayo ambos territorios, tanto España como Marruecos. Yeah. Y que siempre ha habido avanzadillas de un lado y de otro. Ejemplo de avanzadillas, pues pueden ser Ceuta y Melilla, que su origen es eso, tener vigilados a los moros, que moros viene de Mauretania, del nombre romano. Entonces, pues eran como bases militares para estar alerta, para vigilar. Y a partir de aquí yo creo que podemos desarrollar. Sencillamente que nos quede bien clara la idea de que Marruecos no nació ayer y que puede que la forma actual política pues sea de hace relativamente poco, pero hace mucho tiempo que tienen rey y que en algún momento pues han sido más esplendorosos que ahora y que vamos, que como anécdota lo que tú comentabas off the record el otro día, Marruecos fue la primera nación que reconoció oficialmente a los recién independizados Estados Unidos, cosa que ellos no olvidan, ¿verdad? Exacto, es decir, es una cosa, como has hecho muy bien el análisis, es una cosa que tenemos este orden, esta concepción westfaliana y por Revolución Francesa es una concepción que tenemos en la cual medimos la existencia de una nación por la antigüedad de su estado y aparte medimos la geoestratégica. ¿Tú no has visto, abriendo un pequeño inciso, no has visto cómo a mucha gente le cuesta entender el cambio de geoestrategia de China, que en 30 años ha pasado de ser un país
a ser una segunda potencia incipiente. Es decir, vivimos con unos análisis que curiosamente se anclan en un presentismo irredento. Es decir, si la cosa ha sido así o ha sido así durante el último siglo, porque es verdad, en Europa llevamos 2 siglos de estabilidad, pero la historia no es estable. La historia tiene ciertas dinámicas que se contraen y se desarrollan. Entonces, el pensar que estos últimos 2 siglos son toda la historia, el pensar que la actual dinámica es toda la historia, es una falta de comprensión de la dinámica histórica y de los hechos históricos muy grave, creo yo. Sí, luego veremos cómo en África es el continente del futuro. Es que, bueno, solo tiene futuro, porque el presente es un asco, las cosas No, claro, como son. África... Pero tiene un futuro amplísimo y es un continente relativamente despoblado, aunque está creciendo la población, es el que más crece de población. Y bueno, y en el siglo XIX pues fue el que se repartieron las grandes potencias. Y ahí estaba España, que había perdido ya las colonias en las últimas... Bueno, colonias no, sus últimas provincias de ultramar. Cuba, Filipinas, Puerto Rico. ¿Y las Carolinas? Y las Carolinas, eso, siempre se olvidan. Bueno, y llegó tarde al reparto, o tarde o como pudo, al reparto colonial de principios del siglo XX. Y le tocó por los restos de serie. Digamos que ya estábamos en la dinámica política actual, es decir, cuando se convoca la conferencia de Berlín, la política española estaba más centrada en los problemas internos y en una perpetua decadencia que parece que arrastramos desde el siglo XVI. O sea, parece desde Felipe II venimos arrastrando una perpetua decadencia y un ensimismamiento bastante preocupante. Ya sé que no es así, pero hay momentos que uno lee las crónicas y siempre es decadencia. De hecho, toda esta generación del 98 y toda esta es un continuo darse golpes en la espalda hasta un nivel extenuante. Y en esa situación de autoflagelo, pues al reparto colonial el gobierno español del momento pues llega totalmente fuera del entendimiento del escenario internacional que ocurría. Bueno, hay que decir, como adelante, bueno, ya nos estamos yendo un poquito del tema, pero no. Hay que decir que la política española siempre ha tenido unos ejes claros desde la época de los Reyes Católicos. Entonces, en la época de los Reyes Católicos lo tenía bien claro. En principio era, pues nada, Italia, herencia del Reino de Aragón, se juntan Castilla y Aragón, y Castilla, pues que ya había completado la reconquista, pues miraba de reojillo a Portugal, no para conquistarlo, sino por a ver si por medio de uniones dinásticas, pues redondeaban el asunto y se unificaba toda la península, pero se lo tomaban con calma. Y luego la expansión. Y la expansión natural era precisamente el norte de África. Era el lugar donde una nación nueva, como era la Castilla, que había acabado de echar a los moros de Granada, pues debía expandirse. Y eso lo tenía clarísimo Isabel. ¡Ojo! De hecho, ahí estaban las Canarias y... Perdona, ¿vas a decir algo? Que no solo es expansión, es el temor. Hay que recordar una cosa muy curiosa, que es que durante la sublevación de las Alpujarras, con todo el ambiente que había de hostilidad de los piratas bereberes y berberiscos, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, Cortés financia una expedición, si no recuerdo mal, a Orán, porque hay un temor bastante fuerte. No, financia no. Poco más o menos lo contrata el emperador Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, para que vaya ahí. Hay que conseguir plazas en el norte de África para tenerlos controlados. Pero por el temor a que con la población... Había muchísimo temor en que una sublevación morisca o una reagrupación del norte de África diera o sea, los reyes católicos tenían auténtico temor que si no tomaban plazas fuertes en África, en un momento de debilidad podía venir una reconquista, pero del otro lado. Entonces, siempre ha estado el temor a la incursión, incluso a la reintroducción, a un proceso inverso de invasión desde el otro lado de África. Bueno, y tiene sus razones históricas esto. Y de hecho, ya nos estamos yendo, pero es recurrente en los comunicados estos de los terroristas islámicos reclamar el Al-Ándalus, porque, según su teoría, según sus creencias, cualquier territorio que ha sido ya territorio del Islam, pues ya es para toda la vida. O sea que, en fin. Pero yo creo que nos estamos yendo del tema.
es parte de la dinámica que estamos explicando. Entonces, de esa dinámica histórica y de ese reparto colonial nace de esa dinámica histórica que lleva hasta el siglo XX, ¿no? Y ya de ese siglo XX en que se reparte el actual territorio de Marruecos entre España, Francia y, bueno... La zona de Tánger, zona internacional. Zona internacional, claro. Entonces, de ahí ya se pasaba la segunda mitad del siglo XX, acababa la Segunda Guerra Mundial, empezaba la descolonización, nace un sujeto político con todo el sustrato que hemos dicho, es decir, nace un país nuevo, nace un Estado en un territorio que sí ha sido parte de dos potencias coloniales y... Pero hay que decir que tenía su propio rey. Sí, durante todo el periodo colonial. Era un colonial. protectorado, estábamos ayudando al rey a gobernar su país. Sí, esa cosa del siglo XIX y XX, que llegabas allí y llegábamos allí los europeos y estábamos ayudando a la buena gente que no sabía gobernarse a hacer las cosas solo. Que era, sinceramente, o sea, comparado con los procesos de conquista del siglo XVII y XVIII, que son, o sea, son conquistas a la antigua usanza, el sistema de protectorado es un poco, digamos que es ese gran legado del Imperio Británico, que es esa forma taimada de hacer las cosas. Pero bueno, eso es un inciso. El hecho es que estábamos en ese esquema de colonialismo suave, entre comillas, y Marruecos pues era Marruecos era un país dividido entre la zona internacional, la zona española y la zona francesa. Llega la época de la descolonización y llega el momento en que surge ese nuevo estado, ese nuevo elemento político, pero con la base de los protectorados, que es la base del actual esquema político, jurídico y administrativo, y la base de esa monarquía que estaba dentro del protectorado. O sea, no inventan una monarquía nueva, no cogen a un tipo por allí, y no es, por ejemplo, yo que sé, como los sultanes de Brunei, que dirán lo que quieran, pero es poco menos que coger a alguien que pasaba por allí. O como pasó en muchos lugares en África que cogían... En Libia, por ejemplo, sin ir más lejos. En Libia antes de Gaddafi, y ahora ya no hay nada, no se sabe lo que hay. Había un rey que se inventaron. Era un beduino con galones al cual le dijeron, ¿quieres ser rey? Y bueno... Exacto, o los Ben Saud, que ni siquiera son la familia legítima que tiene la legitimidad para gobernar los santos lugares y la península arábiga, pero llegaron y dijeron, oigan, ¿qué les parece ser reyes? Y dijeron, bueno, si me lo ofrece, así siendo un poco sarcástico. En resumen, esto no es una... O sea, la Casa Real marroquí no estaba en su mejor momento. Pero venía de muy lejos. Exacto. Pero sí existía esa estructura. Entonces ya se crea el Marruecos moderno en base a la unidad territorial del espacio que lo conforma ahora mismo y basado en la estructura que mantiene ahora mismo política y jurídica la actual Casa Real, que son los fundadores del Marruecos moderno. Bueno, oye, nos vamos otra vez a la noticia y vamos a exprimirla un poquito más y luego el guión que tenemos aquí más o menos... pues lo iremos siguiendo más o menos pautadamente para no distraernos mucho. Y ahora habría que hablar de las consecuencias geoestratégicas que tiene el hecho de que en tu país haya una base norteamericana. En cierto modo, pues puede ser blindaje, por ejemplo, escudo antimisiles, no sé. Empleo en un país que gasta menos del 1% del PIB en defensa, proyección geoestratégica, porque es una cosa que hemos hablado muchas veces de récord. Que es verdad, decir, es curioso que la única vez que las tropas españolas han salido a hacer maniobras han sido a Lituania, claro, pero eso también da un indicador. Bueno, hay que explicarlo bien porque lo hemos explicado muy off the record. Luego hablaremos de ¿cómo es? Aquí nunca me sale la palabra, los fines permanentes de la política exterior española. La apuntamos más adelante en el guión, aparece, si lo tienes ahí presente. Pero hay que decir que toda nación medianamente seria tiene unos fines bien preparados y que van más allá del gobernante de turno. Porque si no, no se puede hacer política exterior a corto plazo, porque si no, vas dando bandazos y no eres de fiar. Y bueno, y una de las cosas curiosas es que España no ha tenido prácticamente política exterior en los últimos 50 años, o muy restringida, y sobre todo en asuntos militares, y de pronto resulta que cuando por fin el otro día salían las noticias, no, pero el otro día puede ser varios meses, un año, por primera vez salen los carros de combate fuera de España. ¿Y dónde están? Pues están en Lituania. Y dices que y los aviones, los cazas españoles patrullando el Báltico. ¿Y todo para qué? Para controlar a Rusia. Y lo de Rusia nos atañe a nosotros directamente, no, a veces, en fin, es una cosa un poco peculiar, ¿no? Es lo curioso que tiene de tener la base de Rota o la de Morón, es decir, lo que tiene estar en la OTAN, que tiene un punto que a veces se supone que los intereses de la alianza son los mismos que los nuestros, así que estamos allí, pero muchas veces España está muy lejos de sus intereses estratégicos, pero claro, como seguimos por inercia, es decir, como OTAN de entrada no, pero entramos,
pues y España está incluida dentro de la estructura de la OTAN, pues es esa situación que tiene España curiosa, que también es parte de, o sea, para nada vamos a decir, por lo menos no voy a decir yo que Marruecos sea un coco que esté haciendo cosas horribles, no, no. Marruecos está simplemente aprovechando la falta de política exterior y de visión geopolítica que tiene la mayor parte de la ciudadanía y los políticos españoles. Es decir, mientras que la ciudadanía y los políticos marroquíes tienen una visión clara y tienen facciones más ultranacionalistas, pero tienen otras facciones menos belicosas, pero con una visión muy clara hacia dónde avanzar. Aquí en España pasa lo contrario. Aquí en España, como hemos hablado, es decir, España tiene unos fines permanentes con una base histórica. Ahora mismo la política exterior española es simplemente ir dando bandazos, ir haciendo de los compromisos internacionales que tenemos, pues según sea el gusto del gobierno de turno, cumplimos más o menos. Es decir, si el gobierno de turno es antiatlantista, pues quitamos la fragata del Pacífico y dejamos de vigilar la piratería. Y si el gobierno es más aventurero, pues mandamos los aviones a Lituania. Entonces es una política muy errática, que por cierto nos deja en una posición horrorosa porque somos de los pocos países grandes. Dice, ¿España es grande? Bueno, España sigue estando entre los 20 países, las 20 primeras economías sociales de la Unión Europea. Es decir, es un país que curiosamente ni tiene institutos especializados, ni tiene think tank, ni tiene nada que le permita tener ni políticos formados que le permita tener una política exterior. Ni siquiera tenemos gobernador colonial, es decir, no es que digas, porque hay países que no la tienen, pero de hecho, por ejemplo, en Marruecos, su política está escrita a Francia y Estados Unidos, y todo lo que hacen es lo que les queda dentro del espacio de los dos gigantes geoestratégicos con el que tiene el paraguas. España es un país que ni tiene cobertor, ni tiene política propia. Y eso es bastante curioso. Bueno, oye, si te parece, luego volveremos a este tema, porque hablaremos de cómo nosotros no tenemos, pero Marruecos sí que lo tiene. Pero si te parece, vamos a hablar sobre el gasto militar de Marruecos, el tipo de armas, etcétera. Aquí tengo dos informes, o bueno, dos noticias de la revista Infodefensa, que con el nombre ya dice a qué se dedica, y donde entra a concretar bastante qué tipo de material es. Y tengo aquí dos noticias. Que una de fecha, la más antigua es del 23 de mayo de 2020, o sea, son noticias relativamente frescas, ¿eh? Y aquí dice, Marruecos compra a la misilística MBDA equipos por 192 millones. Bueno, lo que ha comprado son unos misiles a Francia. Y luego luego pondré los enlaces en el sitio adecuado. Este es más moderno, esta noticia es del 16 de julio, de pasado mañana, de antes de ayer, perdón, quiero decir, de 2020, y habla Marruecos y sus 10 grandes programas de compras. Si te parece, leo solamente los titulares, para que nos hagamos una idea. Fragata Frem Mohamed VI, es el buque insignia de la Marina Real. Fue construida por el astillero público francés DCNS, Oil Naval Group. Bueno, cazas de combate F-16. A ver cuántos pone, que pone aquí, pues actualización de los 23 cazas. Bueno, carros de combate M1A1 Abrams americanos, misiles contracarro TOW y munición para F-16, helicópteros Apache, blindados de recuperación. ¿Qué es esto de los blindados de recuperación? ¿Lo sabes tú bien? No. A ver, blindado de recuperación. Este vehículo es utilizado tanto en Estados Unidos como por otros países usuarios del carro de combate Abrams. En este caso, la operación tiene importancia. Bueno, pues no sé muy bien lo que es. Misiles Harpoon. Sistema César. Es un sistema móvil de artillería sobre camión. Misiles Mica VL. Bueno, son esto MBDA, y 2 satélites espías. No, es un pack muy completito, ¿verdad? ¿Dónde sacan tanta pasta para esto? Bueno, eso hay que explicarlo de dónde sale tanta pasta. Vamos a explicar un poco más de... Como decíamos antes, ¿no? Hago una explicación, lo digo estructuradamente. Hablábamos de lo importante de los fines permanentes de la nación española, que luego iremos más sobre ellos, que eran ni intervenir en países árabes, ni en el mundo hispano, mantener una política de contener a Marruecos, mantener una política de equilibrio con Francia, ¿no? Unos fines muy concretos, ¿no? Es decir, muy... Se podrían dar ejemplos históricos de cómo hasta... Desde los años 40 hasta los 80 más o menos se cumplían. Exacto. Podríamos dar ejemplos concretos. Otra parte, ¿no? Por ejemplo, exacto, y luego los contaremos, como ciertas guerras que costaron, a lo mejor, que costaron enemistad entre cierto presidente del gobierno de la época prohibida con cierta administración. Y luego, por ejemplo, entró esa cosa del atlantismo sin mojarse, es decir,
¿por qué tenemos los fines permanentes de la nación española parecen incompatibles, pero no son? Es decir, los fines son tener la base norteamericana, mantener la neutralidad en Hispanoamérica, entonces ser portaaviones de Estados Unidos, pero sin integrar en la parte de la política de Estados Unidos en que nos conflictúa con nuestros propios fines permanentes. Esa era la política. Esa era, por ejemplo, la anécdota que puedes contar tú de Carrero Blanco y de la guerra del Yom Kippur, donde que no España dejó usar las bases a los aviones americanos que iban allá. Por ejemplo. Exacto, porque aún teniendo esa política atlantista, los fines permanentes eran eso. Eso era cuando había una política exterior. Ojo, como estamos en la época que estamos, nadie dice que haya que tener... Otro ejemplo más curioso todavía, el de Cuba. Exacto. País comunista, el régimen de Franco no movió un dedo contra Fidel Castro, no movió, tampoco iba a invadir, ¿no? Pero podía, no sé, haber encabezado en la ONU alguna protesta. No, se mantuvo absolutamente al margen, pero es que además, si alguien es curioso, ponga el Che Guevara en Madrid. Y estamos hablando del Che Guevara en los años 60, vestido de guerrillero, con su indumentaria habitual, pues paseándose por Madrid y viéndose con personalidades del gobierno de Franco, incluso a los toros. O sea que no había problema, no hubo bloqueo por parte de España, ni en la más mínima sanción económica, en fin. Otro ejemplo, Saddam Hussein, el primer Saddam Hussein, que se las tuvo tiesas con Estados Unidos, pues llegó a decir un momento Saddam Hussein: no estamos solos, Rusia y España nos apoya. O sea, el buen rollo con los países árabes y la neutralidad con los países de Iberoamérica lo tenían garantizado. Es decir, hablando en plata, si hubiesen seguido ese pensamiento, esa hoja de ruta, pues no se hubiesen hecho las aventurillas Made in Aznar en Guinea Ecuatorial o en Venezuela. Y tampoco se habrían hecho en Venezuela. Y tampoco se habrían hecho los agravios Made in Zapatero a la Alianza Atlántica. Es una cosa muy curiosa, pero claro, eso hace un tiempo que se perdió y por eso digo, esos son los fines, ¿no? Se pueden tener otros, se pueden cambiar. Es decir, los fines permanentes no tienen... O sea, uno puede decir, los tiempos cambiaron, hemos cambiado como población. Se puede tener a la neutralidad suiza o a la neutralidad sueca, a la neutralidad armada sueca, porque los suecos son neutrales. Bueno, pero España ha tenido una gran tendencia a la neutralidad cuando entendió que no era potencia, y en eso era bastante coherente. La Primera Guerra Mundial neutral. La Segunda Guerra Mundial es un poco especial, pero Franco le tenía bastante aversión a meterse en la guerra y nunca se metió en líos. En Vietnam también le pidieron que interviniese, mandase algún tipo de ayuda y mandó unos médicos. O sea, claramente es no meterse en líos. Y yo creo que dentro de las pocas cosas coherentes que tenía la política exterior del siglo XX, esta era buena. Claro, pero me refiero... Uno puede tener la neutralidad y puede ser la neutralidad armada. Hay dos tipos de neutralidad, la suiza, que es diplomática, y la sueca, que es armada, porque los suecos están ahora mismo fortificando Gotland, que ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero eso tiene otro punto de vista distinto. Es decir, perdón, que me he distraído. El problema actualmente de la política española es que no es una política de neutralidad, es una política de no acción, que es muy distinto. Es algo totalmente distinto. Entonces, vamos al punto que estamos con Marruecos. El problema de Marruecos es que no tiene una política de neutralidad, tiene una política de expansión frente a la debilidad. Y por eso estamos comentando todo esto, porque ¿cuál es el problema? Es decir, España tenía unos fines permanentes, ahora no los tiene, no tiene política exterior, pero Marruecos tiene una política muy clara que es que tiene ciertas aspiraciones territoriales, ciertas aspiraciones de zona. ¿Y por qué es importante lo que has leído tú de los datos de compras? Muy fácil. ¿Cuál es el PIB de España? 1 billón de euros. ¿Cuál es el PIB de Marruecos? 100.000 millones de euros. ¿Cuánto dedica Marruecos al año a compras de armamento? 5.000 millones de euros. ¿Cuánto recibe Marruecos de Arabia Saudita para crear una industria nacional propia de armamento? 22.000 millones de euros. Es decir, Marruecos es un PIB, es un país con un PIB 10 veces más pequeño que España, que está gastando en defensa más de lo que genera su propio crecimiento económico. Entonces, cuando uno compra armas es porque las quiere usar o tiene en mente, o hay alguien en el entorno del gobierno marroquí que tiene pensado hacer algo con esas armas, claro, digo yo. Ese es el problema. Tiene una guerra permanente en el Sáhara. Polisario. Y una minoría bereber y otras minorías en el país que no garantizan que también, a ver,
todo hay que analizarlo. Es decir, el Frente Polisario, que es ahora lo analizaremos más adelante, pero el Frente Polisario que tenía esa tendencia de izquierda, que tal vez fue un error que les costó caro, la guerra se activa y el Frente Polisario, apoyado por Argelia, no son cuatro hermanitas de la caridad. O sea, es algo serio, es una opción real que no solo se podría contener con opciones militares y aún así con lo que tienen les costaría mucho, porque el Frente Polisario tiene determinación, tiene armamento, tiene aliados internacionales. O sea, no es... Y luego la política interna marroquí se desestabiliza con una facilidad increíble. Hoy en día es un país con un 38% de paro. Estábamos hablando de junio, julio, antes de que esto estallara. O sea, es un país con una debilidad. De hecho, uno de los grandes temores del Departamento de Estado es que una primavera árabe tumbe la monarquía alawí. Con el rey enfermo, por cierto, el rey ha tenido varias operaciones de corazón. Hay hasta rumores de que en una pelea entre su hermana y su prima, entre su mujer y su hermana, perdón, le metieron un tiro en el pecho, pero eso no está confirmado. O sea, la situación, o sea, lo de Corina aquí no es nada comparado con la situación de la Casa Real marroquí y la infestación islamista, el posible descontrol bereber. O sea, sí, están huyendo hacia adelante, pero no es un remanso de estabilidad. Yo una vez oí, bueno, ahí vamos echándonos atrás en el tiempo, con la cuestión del Sáhara, que era un territorio bajo administración española, no formaba parte de Marruecos, estaba al sur, y cuando llegó la descolonización, el momento de la descolonización en 1975, pues Hassan II, que era el padre del actual rey, pues vamos, bueno, la especialidad de Marruecos es oler la carne fresca del débil, ¿sabes? Y entonces presionó a saco para quedarse con el Sáhara, cuando lo que tocaba por mandato de la ONU es que se hiciese una descolonización y que fuese tutelada por la potencia colonial del momento, que era España, y la cuestión es que no fue así, sino que al final se lo apropió Marruecos, claro, en un acto de fuerza que fue la Marcha Verde, apoyado por Estados Unidos, que optó por mirar otro lado, su aliado marroquí. Claro. Y bueno, hay que reconocer que en aquel momento estaba muriéndose el general Franco, era una situación delicada y encontró el momento preciso. Claro, pero a esto volveremos más adelante. Ahí podemos hacer es muy interesante este análisis de por qué, hacia dónde vamos, ¿no? El Estado marroquí nace en los años 50 con esa monarquía que se establece un poco brutalmente, pero se establece, ¿no? Con esos fines de recuperar todo el espacio territorial, es decir, igual que España quiere recuperar Gibraltar, pues Marruecos quiere recuperar, incluso expandirse, que lo hablaremos luego, ¿no? Entonces, ¿qué es el primer indicio? El primer indicio es que una vez creado ese Estado marroquí, tenemos que hablar también de la guerra de Sidi que después nos la contarás, pero llega el momento en que, como tú dices, estamos en dividida y asoma la patita, es decir, hay un territorio en descolonización, hay una situación geopolítica, hay un error saharaui, hay que decirlo, que es inclinarse hacia el lado soviético, y en ese momento dado la geopolítica internacional salía del lado de Marruecos, que la potencia descolonizante no está. España no está para defender ese territorio en descolonización. El Frente Polisario no tiene apoyo. ¿Y qué es lo que hacen? A jugar su bazas del poder que tienen, el apoyo que tienen y quedarse con ese territorio. Esa es la primera vez. La segunda, contando la guerra de Sidi, en que muestran una tendencia clara a su política de expansión y consolidación. Porque también puedes contarnos cómo fue la guerra de Sidi y cómo se comportaron los americanos, que dan muy claro la medida que tienen la actual situación geopolítica, las actuales autoridades y el entorno de la Casa Real. Bueno, siempre una pincelada, porque claro, si vamos a la Wikipedia, que es alguno puede tener la tentación, dice cosas tan curiosas. Guerra de Ifni. Fecha, 23 de noviembre de 1957 al 30 de junio de 1958. Ya nos vamos situando. Dice, lugar, Sáhara Español e Ifni. Ifni es una pequeña porción de tierra al sur de Marruecos y muy cerca del Sáhara. Y bueno, resultado, victoria hispano-francesa. Bueno, en fin, de aquella manera, porque Marruecos consiguió sus fines, que era poner entre la espada y la pared, sobre todo a España. Y fue una guerra más dura de lo que parece y que no se habla mucho de ella, pero hubo muertos, la legión se empleó a fondo y sobre todo ocurrieron cosas tan graciosas como que prácticamente se usaron aviones de la Segunda Guerra Mundial, aviones de hélice. Y dice, ¿qué pasa? ¿Tan atrasada estaba España? No, había conseguido aviones a reacción, que era lo que se llamaba entonces, de Estados Unidos, pero Estados Unidos le dijo expresamente que no los usase en esas circunstancias.
Y Marruecos había conseguido recientemente su independencia, la parte francesa, y estaba presionando a España. Bueno, fue una guerra que oficialmente ganó España, pero claro, victoria pírrica, ¿no? Claro, Es decir, mira, mejor nos lo quitamos esto de encima, pues no podemos estar pegándonos de tiros cada 2 por 3 por este trozo de por tierra este que no sirve trocito. para nada. Que, Hay ojo, que reconocer que la parte norte de Marruecos, la parte norte del protectorado, lo que es el Rif, aún está en manos de España. ¿Mm? ujú, sí. Ojo, importante nota que da esta guerra de Marruecos. Ojo, curioso, lo curioso que es las alianzas y lo que es estar en alianzas o en acuerdos de defensa, porque nos sorprenderíamos, y si la gente se metiera en temas de defensa, cuántas veces no se pueden usar o modernizar equipamiento militar porque ciertos contratos de venta son extremadamente intervencionistas. Hasta el punto que si no sé, o sea, cosas como el mantenimiento, cosas como el uso, las horas de vuelo quedan, o sea, tú compras el equipamiento militar pero no tienes capacidad de uso ilimitado. Si España no puede emplear su armamento, el armamento de procedencia americana, España o Ecuador o México o Argentina, no puedes emplearlo de la manera que quieras o de mantenerlo de la manera que quieras. Tienes unos contratos que te obligan a mantener cierta vinculación y a mantener ciertas servidumbres con el que te ha proporcionado, que en este caso suele ser la Lockheed y Estados Unidos, ese material de defensa. Que también pasa para el lado marroquí, es decir, Marruecos puede, pero todos esos tanques Abrams y todos esos cazas no se pueden emplear a uso y criterio, tienen que pasar por una serie de condiciones firmadas. Por cierto, perdona, que he metido un pequeño gazapo. Cuando se dio la guerra de Sidi Ifni ya se había... Ya España no dominaba El protectorado. la zona del Rif. Justo el año anterior, en el 56. Pero bueno, es más significativo. En el 56 ya dejó el protectorado y inmediatamente nada más nacer el nuevo estado de Marruecos ya empezó con sus ansias de, pues, de expandirse bueno, desde nuestro punto de vista nos puede parecer muy mal, pero es lo que tiene que hacer un gobernante. En ese sentido, eso es lógico y si yo fuese marroquí, pienso que es lo que hay que hacer. Exacto. Hacer política de fuerza. Otra cosa son los delirios estos expansionistas ya caemos en el irredentismo. Porque antes he visto el mapa del Imperio Almorávide y claro, llega hasta el río Senegal. Espero que no vayan por ahí, porque ya sería surrealista. Es que eso ¿no? es lo malo de cuando uno abre la espita nacionalista, porque la actual facción del gobierno marroquí, que ahora hablaremos de unas ciertas compras sospechosas, y este mapa de Zapatero que tú recuerdas y que hemos hablado en el Off the Record, hay una facción que pues tiene esa idea de hasta el río Senegal, Canarias y hasta la mitad de Argelia, y hay una facción del gobierno marroquí que dentro de sus fines permanentes, sus fines estratégicos, está a expandirse hasta donde puedan, incluyendo territorios que jamás han sido, o sea, no solo recuperar Ceuta y Melilla por la fuerza, sino expandirse por Argelia por la fuerza, dominar completamente, a incorporar ya el Sáhara completamente y expandirse hacia Mali, sino incluir todo el territorio, incluyendo las Islas Canarias, incluso plazas de la península para el control del Mediterráneo. Pero bueno, eso ya es como si nosotros soñara, como si se hiciera una nueva política española que hablara de la reincorporación de América Latina y un puerto en Florida para vigilar a Estados Unidos. Pues está muy bien, pero hombre, suena un poco ciencia ficción. Surrealista, además, no llevaría a ninguna parte. Vamos. Bueno, está más que demostrado que el colonialismo, el último colonialismo, al final no es beneficioso tampoco para los países coloniales. No. Si para unas élites sí que se benefician, pero a la población, yo creo que a los belgas no les benefició en absoluto. Al belga de a pie no le benefició en absoluto el famoso Congo belga. Le benefició, por ejemplo, a su rey, que era el propietario. Igual, y para no hablar del protectorado de Marruecos, que significó una guerra muy sangrienta y de la que yo, cuando era pequeño, tenía noticias día sí día también, porque mi abuelo combatió en aquella guerra, ¿sabes? Uh-huh. O sea que... Y contaba cada atrocidad y dice, si te están matando por un trozo de tierra estéril que no sirve para nada, déjalos en paz, ¿no? O sea que, en fin... Perdona, no sé cómo hemos acabado en este... No, está todo interrelacionado. Simplemente es curioso que parece... hay esas dos visiones de la historia. La visión... víctima y la otra visión y esa visión también de, por ejemplo, que las poblaciones europeas tienen que pagar por lo que pasó. Ya que has hecho el inciso, podemos hacer otro. Es decir, en Madrid, en la época del siglo de oro, era la ciudad de los mendigos. Los impuestos eran tan altos que la economía se asfixiaba, me refiero.
Sí, pero bueno, yo creo que ese tipo de imperio tenía otro matiz. Porque, sí, pero porque aquí estaba el reino de la Nueva España. Por cierto, pero la ciudad... es otro punto, me refiero. La gente piensa, aunque sea distinto, ¿no? Y es verdad que el virreinato de la Nueva España está... La gente piensa que el oro, que el colonialismo siempre benefició a las poblaciones europeas enormemente. Y muy pocas veces, sea con el colonialismo español o con el belga, que son la noche y el día, ¿no? Muy pocas veces la población se beneficiaba. Es decir, el imperio español no benefició a la España peninsular, es más, la empobreció. Desgastó de España. Y el colonialismo belga, pues sí, dio caucho barato, pero el propio desarrollo industrial de Bélgica, y quiero decir, Luxemburgo no tuvo colonialismo, por ejemplo, o Suiza, por ejemplo, y no tuvo que cortarle la mano a medio Congo belga para desarrollarse. Me refiero, no es cierto que esas situaciones horrorosas, dantescas y de explotación, o ese beneficio que era el oro de América, lleve a poblaciones enteras a desarrollarse, porque lo único que desarrolla a poblaciones enteras es la expansión del conocimiento y la base industrial. No un poquito de oro, un poquito de caucho, no desarrolla una industria y una sociedad próspera. Pero hay esa idea de que el colonialismo ha generado el actual bienestar de algunos sitios y que esas poblaciones tienen que pagar. Con muchos eran unas élites que tenían el mismo esquema aquí que allí. Bueno, a veces se dan casos curiosos, pero hay que decir que, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, pues en Europa había miseria y en el resto del mundo había miseria. O sea, no podemos poner los estándares actuales, pero de todo lo que era entonces los reinos que formaban el Imperio Hispánico, la ciudad más grande y más rica estaba en México. Sí, ¿no? Es curioso. Y la moneda de referencia, hasta en la China, eran la moneda acuñada en México y en Perú. Esa era la moneda de referencia de todo el Pacífico y de Estados Unidos y de medio mundo. Pero por eso estoy diciendo que es muy curioso que mientras la Ciudad de México prosperaba, Madrid era una ciudad sin alumbrado, con una economía, la meseta castellana a punto de la quiebra por los impuestos. Entonces, y esa era una situación en un imperio que era más o menos igualitario en la distribución de las cargas. Es decir, no imaginemos que el colonialismo trae ventajas para las poblaciones de las metrópolis. Es decir, para la Gran Bretaña, para imperios como Gran Bretaña, que son comerciales y depredadores, sí trajo bastante auge. Pero en general no ha sido una historia así. De hecho, si miramos Francia, su historia de colonialismo es una historia de fracaso de una tras otra. Es decir, la mayor parte de las compañías militares coloniales francesas pierden dinero. Bueno, y un poco más le cuesta un golpe de estado en los años 50. Otra vez. Lo de Argelia, lo de Spiez, como si no tuvieran bastante fatal, con la quiebra de la compañía de Luisiana. O sea, es curioso porque ahora tenemos una visión que no... O el Imperio Otomano, es decir, el colonialismo del Imperio Otomano casi le cuesta la desaparición de Turquía. O sea, tenemos una visión ahora muy victimista, muy maniquea, pero no son los occidentes. Es decir, el colonialismo ha habido en todas partes. Y generalmente el territorio, la élite que lleva a cabo esa expansión se beneficia, pero la población del territorio metropolitano muchas veces acaba pagando consecuencias muy duras, y encima de todo las consecuencias de los actos cometidos por esa élite en nombre de esa nación o de ese estado. O que se lo cuenten los japoneses, por poner otro ejemplo. Sí, no, la miseria del Japón imperial era increíble mientras su ejército estaba, o sea, de hecho, ya que estamos, vamos a hablar de 2 minutos. Las bombas atómicas salvaron a Japón del hambre. O sea, si no llega a ser porque lanzan las bombas y se rinden, se piensa que un porcentaje importantísimo de la población del Japón habría muerto de hambre. O sea, y eso mientras su ejército estaba robando oro a puertas y cometiendo atrocidades en toda Asia. Pero la población, cómo vivía la población japonesa en una situación de miseria inenarrable. O sea, cualquier persona que viviera en el interior del Paraguay vivía mucho mejor que cualquier trabajador de fábrica del Japón imperial. Entonces, son cosas que este relato está muy bonito, pero hay que analizarlo un poco, porque no es así. Bueno, mira, le cambiaré el título, pensaba decirle algo así de geoestrategia y Marruecos, y vamos a hablar geoestrategia, Marruecos y el imperialismo, algo así, porque sí, estamos tocando muchos palos. Si te parece, nos volvemos a centrar. Volvamos. Y estábamos hablando de tener unas ideas muy claras en política exterior,
que España no las tiene, que da bandazos. Estamos Marruecos desde poner los pies encima de la mesa del despacho de Bush con el señor Aznar, a no levantarse al paso de la bandera de Estados Unidos con el señor Zapatero, y encima a hacer buenas migas y trapicheos con Chávez, con Maduro y con Evo Morales, que le puede costar caro al señor Zapatero, pero bueno. Tiene ahí su... está al filo de la navaja la situación que se ha puesto frente al Departamento de Estado, frente a la DEA y el Departamento de Estado. Son elecciones personales. Eso de soñar con que el Imperio Americano va a caer antes de que te pillen, me parece a mí una elección personal muy arriesgada. Sí. Y bueno, y luego hay... No, ya te digo, a mí me gusta siempre huir de lo inmediato, pero de lo que es noticia, porque estos programas son más bien atemporales y puede quedarse desfasado. Pero bueno, tenemos un vicepresidente del gobierno, muy bolivariano él, y que bueno, y que también es una parte importante en el tema de Marruecos, porque curiosamente la izquierda española, por pura lógica, siempre ha sido muy pro Frente Polisario. Claro, ¿qué ocurre? Que últimamente ha cambiado y se ha hecho pro-marroquí. Y aquí entra el tema de la Dina Busselham. O sea, que es como una especie de Matajari, parece ser que es una especie de Matajari, así, incluso lo he oído, a lo marroquí, ¿no? Es decir, es una persona que aquí en España apoya a partidos republicanos, pero que es una monarquía convencida. Cercana a Podemos, ¿no? ¿Cómo va esto? Pero lo que tú en sepas. Marruecos es una persona que es pro-monárquica, que ha promovido periódicos cercanos al rey. Es muy, muy curioso, o sea... sí, ya se está viendo últimamente en algunas publicaciones que posiblemente sea un agente doble y que posiblemente le hayan colado un golazo inmenso al actual vicepresidente y a su partido. Pero eso demuestra cómo tienen una política coordinada y nosotros no tenemos nada parecido. O sea, que un país como Marruecos se inmiscuye en la política interior de España y más o menos la manipula, y en cambio nosotros vamos de pardillos. O sea, ese es el mundo al revés, tendría que ser siempre al revés, porque otra cosa que a mí me llama la atención es que, digamos, Marruecos está un poquito, pues, siguiendo el son que le marcan, tanto incluso a la hora de comprar armas, el son que le marcan, comprar armas y seguir la política exterior y tal, el son que le marcan Estados Unidos y Francia. Sí. Pero curiosamente, el primer socio comercial con diferencia, el segundo es Francia, pero hay mucha diferencia con respecto al primero, el primer socio comercial es España. O sea, que es el mundo al revés. Quizás España es el que tendría que influir sobre Marruecos y en todo caso tendría que ser el que hace una labor de inteligencia, pero es todo lo contrario. Claro, pero eso... Porque hay más detalles de cómo... los servicios secretos de Marruecos están por aquí, bueno, ¿no? Campando, si habláramos de eso ya entraríamos en términos más de estos programas de YouTube que hablan de cosas sin confirmar. Digamos que se nota mucho el patrón de quién tiene unos servicios secretos coordinados, unos agentes y quién carece de política exterior y tiene incluso una cierta tendencia a la autoflagelación y el entreguismo, que el problema de la política española es que tenemos una tendencia insana a la autoflagelación y al entreguismo. Entonces. Y que si ahora preguntásemos cuál es la política exterior a seguir, este gobierno nos diría una cosa y el siguiente nos podría decir lo contrario. Eso es tremendo. Sí. Oye, pues si te parece, bueno, no como balance, pero sí... de hecho... Por si alguien tiene miedo y tal, y dice, a ver si Marruecos, una posible agresión. Pero yo lo veo muy lejos, primero porque... Bueno, por tema económico. Lo que le cuesta mantener ese ejército a Marruecos es un tema importante. El expansionismo le llevaría a enfrentarse, pues, primero con Estados Unidos le pararía los pies, porque me imagino que quiere follones en la Ahora zona. Mismo no. Hemos de recordar el incidente aquel de los Perejil. De Perejil, que hizo que... Algunos dicen que por eso se echó en manos ya más de lo que estaba dispuesto a echarse Aznar. Siempre fue muy proamericano, pero después del incidente de Perejil, que para los que no tengan memoria, son muy jóvenes o estén al otro lado del Atlántico y no tienen por qué saber pues fue una intervención armada un poco sui generis. España es el país con las fronteras más raras del mundo, tiene un récord de fronteras raras. Lo estuvimos viendo, si quieres lo decimos ahora, sí. aunque sea una Podemos parte, contar esa parte africana, sí.
Sí, sí, la parte friki. Porque España pues siempre ha tenido relaciones intensas con sus vecinos. Hay un vecino que es Portugal con el cual, aparte de un pequeño litigio en una ciudad que se llama Olivenza, pues no tiene cosas muy raras. Siempre nos hemos llevado bien y no hay problema. Pero con el que sí hemos tenido más tensiones es con Francia por el norte y con Marruecos por el sur. Con Francia hace tiempo, ya hace 200 años que están todos zanjados. Y básicamente era lo siguiente. Hay una barrera natural entre Francia y España que cierra el istmo. El istmo es la parte estrecha de una península. Justo ahí, mira, para no complicarte la vida, te pone una cadena montañosa de una media de 2000 metros, con lo cual, entonces ya está. Pues de la cordillera para el sur de España, de la cordillera para el norte de Francia. Pero ya sabes que la historia es muy traicionera y de pronto, pues lo que hoy conocemos como Cataluña, pues tenía también sus extensiones al otro lado de los Pirineos y también lo que es el País Vasco y Navarra. Y en tiempos históricos, por la marca hispánica de los reyes carolingios, por llegó hasta el Ebro, en la península. Bueno, la cuestión es que con el tiempo, después de muchas guerras, se ha estabilizado y se ha hecho lo propio, que la cadena montañosa, que está también puesta, pues nos sirve de frontera, y allí tenemos que la frontera española es de las más estables de Europa. O si no, mirad un mapa de Polonia y veréis cómo aquello se alarga, se estrecha, o lo que hoy es Alemania, antes era Alemania, ahora es Polonia, pero antes un trozo de lo que hoy es Bielorrusia era Polonia. Bueno, es una cosa increíble. Bueno, es bastante estable, pero quedan cosas curiosas. Por ejemplo, se hace el Tratado de los Pirineos y pactan lo que está en la vertiente norte para Francia y lo que está en la vertiente sur para España. Pero hay un valle, que es el Valle de la Cerdaña, que es como una cicatriz en medio de los Pirineos. Entonces dice, esta llanura, ¿qué hacemos? Aquí no hay montañas, pues la partimos por la mitad, más o menos por la mitad, y entonces hay un pueblo que se llama Puigcerdá, en la parte española, y está su némesis, una calle más allá, se llama Bourg-Medán. ¿Pero qué ocurrió? Que hicieron el pacto todos los pueblos de la parte norte para Francia, y todas las de la parte... Pero había una ciudad que se llamaba Llivia, y alguien leyó el contrato y, esto es una villa. Caramba, entonces entonces quedó un enclave, es decir, tú entras por la Cerdaña, pasas Puigcerdá, Bourg-Medán, te metes en los franceses y de pronto hay un enclave, un trocito de España dentro de Francia. Es una cosa curiosa. Y luego estaba lo de la isla de los Faisanes. El río Bidasoa es un río no muy largo, pero que en su desembocadura pues es bastante ancho, y en medio del río pues hay una isla, y como era la frontera, pues dijeron, ¿y esto quién se lo queda? Decidieron salomónicamente 6 meses Francia, 6 meses España. En medio hay un palacio donde en un momento se firmó unos tratados. Y ya en el sur, ya con Marruecos, hay una frontera muy famosa, que son las de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas, tienen muy pocos kilómetros, pero hay una valla para frenar a los inmigrantes, que tiene retenidos Marruecos y están subvencionados para que no los deje pasar, subsaharianos. Pero además hay más fronteras raras, pues un peñón español en la costa africana, que tiene la frontera más corta, más pequeña del mundo, pues son 30 metros. El istmo desde es una cosa. Y luego hay unas pequeñas islas. Y entre esas pequeñas islas están las islas de Perejil. La isla Perejil, perdón. Que es un promontorio rocoso muy cerca de la costa. ¿Y qué es lo que había ahí? Pues una señora del norte de Marruecos, pues tenía sus 4 cabras. Literal, ¿eh? Iba con una barquita, las dejaba ahí y les llevaría agua, porque en la isla no hay agua, y ahí pastaban las cabritas. Y una vez llegaron 3 infantes o 3 soldados del ejército marroquí, se pusieron ahí y plantaron la bandera. Es aquello de, a ver, yo voy a hacerte esta, a ver hasta dónde llegas tú, tanteando. Y entonces organizó una expedición con 3 barcos y tal, y vino un helicóptero y lo echó, y una alta tensión, a ver si iban a llegar las manos, y entonces Estados Unidos tuvo que intervenir para poner las paces y tal. Esta es la historia. Y a partir de ahí, Aznar pues dijo, pues voy a ser más atlantista y más proamericano que nunca. Entonces se metió en el fandango aquel de la foto de las Azores. Esta es la historia que quería contar, y de paso he contado las fronteras raras, ¿eh? Que tenemos que llevan a esa situación, y te digo, el problema es eso, las fronteras que tenemos curiosas fruto de la colonización. Luego sería para discutir más, por ejemplo, si Ceuta y Melilla son esclaves, ¿no? O sea, están en el territorio natural de Marruecos, pero aún la población de origen cercano al marroquí no quiere formar parte de... Si se hiciera un referéndum, la población no querría, ¿no? Y jurídicamente son España, con lo cual, si en una guerra,
cómo se hace esa anexión. Y esas islas, pues, ahora son territorio de soberanía. Es verdad que llegar a un mundo, o sea, Marruecos existe, esas islas están más cerca de Marruecos que España, pero también a un país expansionista darle esos pequeños territorios es muy simbólico. Entonces, es lo que usted ha dicho, es decir, el problema es que Marruecos tiene una visión clave, nosotros no. Y... ¿A mí sabes a lo que me recuerda esto? Bueno, yo lo he visto alguna vez en los pueblos, las lindes estas que hay marcadas por ahí, que hay gente que es especialista en pegarle pataditas, o el huerto, yo lo he visto, ¿eh? O el huerto va creciendo un palmo, cada año va creciendo un palmo a costa del vecino que lleva 2 años sin cultivarlo y de pronto descubre que se le ha metido 2 palmos. Claro, que si 2 palmos por 20 metros de largo es tierra. Pues me parece que Marruecos sigue un poquito la política. A ver, voy a intentarlo a ver hasta dónde me responde. Y eso creo que fue lo que hizo con Perejil. Bueno, con todo, porque por ejemplo ahora ha pasado con el monte submarino que se han quedado... Y eso es más gordo, quizás. Que ahora, ¿verdad? Cuéntalo. Simplemente decir, y siguiendo esta dinámica o sea, hablamos de ese país que nace en los 50, que se expande, no sé cuánto, que invade Perejil, ese reto, y por eso estamos hablando de que se arma, de que tiene una política permanente, y nosotros no, que el estado en el que vivimos no la tiene. Entonces es muy curioso porque ahora mismo, como ha dicho Ricardo, con toda esta cosa de la inmigración ilegal y el terror que hay a que deje pasar a toda esa inmigración que está retenida en Marruecos, pues Marruecos ha aprovechado para un monte submarino que hay cerca de Canarias, apropiárselo, autorizar la explotación, y el gobierno español no ha protestado. El gobierno canario sí, pero no tiene posibilidad de protestar internacionalmente, y el gobierno marroquí de facto se lo acaba de apropiar, va a empezar a explotarlo, está haciendo proyectos para explotarlo, y el gobierno de España, a cambio de que no abra la llave de la inmigración, pues ha preferido simplemente no hacer. No estoy diciendo... Bueno, es que la inmigración es un arma importante. Recordemos que no hace mucho la pretendió, o no sé, no la pretendió, la usó de forma intensa Turquía contra Europa. Sí. Abriendo la espita. Porque es algo así, tú reténlos y te subvencionamos. Pero tú sabes, de todas maneras, eso también mete presión a Marruecos. Tener un montón de subsaharianos ahí deambulando por un país pobre puede cargar más las cosas. Pero es la política que hemos decidido en Occidente. Es decir, es esta política de Estados Unidos con México de tú los tienes en la frontera y ya les diremos si pueden pasar. Y es como, y aquí en Europa es lo mismo, y en Asia, en los territorios que ocurre es lo mismo. Es decir, es muy curioso esa política de que hemos decidido de que los países con un leve desarrollo o con un desarrollo medio, como México o Marruecos, sean los que gestionen la inmigración antes de llegar a Europa. Entonces preferimos que estén deambulando por Marruecos, preferimos que la gente esté deambulando. La situación de Marruecos y de México es la misma en ese punto. Es decir, cualquier ciudad media hay inmigrantes, hay caravanas, hay alguien en el mercado esperando, alguien aquí que ha venido, que tiene una historia trágica, ¿no? Hay criminales y gente que trabaja, y eso la población local lo tiene que aceptar porque los del norte han decidido que se cierra la frontera y es en ese sitio donde se va a gestionar la inmigración. En Turquía pasa lo mismo. Entonces es muy curioso cómo esa política de mediados de la década pasada hasta ahora ha ido conformándose, y es parte, claro, si se le da ese poder de gestionar la inmigración a esos países, pues tiene la llave de abrir la puerta o no. Y claro, no es lo mismo la influencia que tiene Estados Unidos en México que la influencia que tiene España en Marruecos, porque Marruecos ante Francia se cuadra, pero entre España, uno, que no tenemos una política, como hemos dicho, que no tenemos unos gobiernos que reaccionen fuerte, siempre reaccionan a la defensiva, y dos, que incluso tirando así de fuerza, el poder de España para presionar a Marruecos, aun siendo el principal socio comercial, con el desmantelamiento militar, el aislamiento internacional, el desdibujamiento de España en el escenario diplomático, pues la capacidad de respuesta es muy pequeña a día de hoy. Claro, ellos quizás ven a largo plazo, poquito a poquito, y llegará. Estamos agazapados esperando nuestro momento. Ellos militarmente van bien, económicamente van fatal. Aunque parezca que se desarrolla no sé cuánto, es un país que, como he dicho antes, gasta... O sea, recibe 5.000 millones de euros al año de Arabia Saudita para construir una industria nacional, recibe subvenciones de la Unión Europea para contener la inmigración, tiene un paro del 40%, los inmigrantes, las dos minorías, bereberes y los saharauis, y a la vez, con esas visiones, sí, toda esa parte funciona, pero sigue siendo un país de 100.000, o sea, Marruecos tendría que multiplicar por 5 el PIB para poder llegar a ser una amenaza seria, y no lo está haciendo, ¿no? Y con todo eso, su crecimiento anual es menos que el crecimiento de su gasto militar. Con lo cual,
si sigue esta tendencia, va a ser un país que no va a desarrollarse económicamente y que solo va a tener un montón de armas, lo cual solo lleva a una guerra a una guerra final de desahogo o a un colapso y a un tráfico de armas enorme en el norte de África. Y si hacemos este programa es porque escuchando, y está confirmada y la vamos a subir, hay la noticia de que Marruecos compra 50 lanchas para desembarco de tanques a Francia, para que estén operativas en un periodo para la próxima década, ¿no? Y para un plan de defensa de las próximas 2 décadas. Y claro, la pregunta es, ¿y dónde tiene que usar Marruecos 50 lanchas de desembarcos para tanques? Caramba, ¿dónde? No sé, creo que en Sicilia me parece a mí que... En otras islas que tienen más cerca, pero que nunca han sido suyas. O en la Polinesia, sí, tal vez tengan un plan de invadir Palau. Sí, no. Creo que estás hablando de Canarias. Posiblemente. Pero eso ya es irredentismo a la enésima potencia, porque ya ni en el máximo imperio almohade o almorávide, no lo sé, luego lo miraré, porque siempre los confundo, que llegaron hasta muy al sur, hasta la África Negra, ni siquiera en ese caso conquistaron las Canarias, digamos, las Canarias siempre fue un poquito al margen, allí hay una población guanche, muy emparentada con los bereberes, de señores de raza caucásica, y que hasta que no vinieron los españoles no fueron colonizados de forma permanente. Claro, o sea. Bueno, colonizados y se mezclaron con la población española. Pero por eso digo, o sea, los orígenes culturales de Canarias son o bereberes o hispanos. No tienen... Se puede invadir, o sea, tú puedes coger e invadir Canadá, o tú puedes invadir Islandia y hacerlos todos zulúes. Puedes hacerlo, por la fuerza de las armas. Pero legitimidad, salvo que está cerquita, ninguna. Entonces, pero ojo, no estamos diciendo al gobierno, no, la facción que proyecta hacia afuera y que hace las compras y que diseña los planes, pues se ve que en un tiempo España va a decader tanto que va a poder hacer un desembarco anfibio en Canarias a 20 o 30 años. Es como una posibilidad de futuro, o sea, ni siquiera es como, pero vamos a tenerlas por si acaso estos imbéciles se debilitan tanto. Queda. De todas formas, el escenario geoestratégico de Marruecos ni el de España ni el del mundo es claro, porque por ejemplo tienen graves conflictos con China, han tenido varios desagravios graves con China, y una cosa que se está olvidando todo el mundo es que, y lo ha demostrado la crisis del coronavirus, la actual administración Ping es una de las administraciones más rencorosas del planeta, y lo comentábamos en el previo que hicimos. Parece que está lejos, pero China ya está en Djibouti. Claro, eso está muy lejos, pero es que China hace 10 años no tenía presencia. Bueno, Djibouti, no, digo, siempre es bueno, porque no todo el mundo tiene que saber dónde está Djibouti. Djibouti está en el Mar Rojo. Al otro lado del continente. Entre Etiopía y Somalia. Claro, en el otro lado, claro, está muy lejos, cierto, pero es que hace 10 años China no tenía presencia internacional. El avance con el collar de perlas y es la primera parte de una China que pretende ser determinante en África. Y ya lo es en el sur de África, y Marruecos está en África, no en Europa. Entonces, enfrentarse con la primera potencia dominante de tu continente es una estrategia. Pero claro, Marruecos cuenta con el paraguas norteamericano. Sí, cuenta, pero es una cosa muy curiosa, porque por ejemplo, si Estados Unidos tuviera el poder que Marruecos cree, Venezuela no existiría, ni Cuba. Los habrían barrido del mapa hace mucho tiempo. Entonces, curiosamente, esa parte de la geoestrategia, esa parte de la expansión de la ruta de la seda por el norte hacia Europa y la expansión en el continente. Entonces, este juego estratégico no es un juego tradicional, no es el juego que tenemos pensado, no es ese juego de la Francia decimonónica, los Estados Unidos de 1950 y la España decadente de las últimas 3-4 décadas. Es un juego más complejo, donde esa visión, el motivo fundamental del programa es que esa visión es muy bismarckiana, muy de compramos los barcos, crecemos y damos el golpe y el imperio crece. Pero el hecho es que esa visión se basa en que hay dos minorías y una guerra interna, hay un país al norte decadente, y la idea de que con un golpe final, porque somos imbéciles, se podría coger y conseguir expandir. Y eso es una facción. La mayor parte de las facciones del gobierno y del empresario marroquí lo que quieren es comerciar, mantener un status quo. Y yo te digo, es que el comercio más intenso, el principal socio, es que de verdad, con diferencias de España. Y bueno, gente sensata no quiere la guerra. Claro, ni Marruecos ni en España, pero sí hay una facción. Lo único que veo yo problemático es que
En estos casos la guerra siempre es en caso de descontento social siempre puede ser una espita de escape, Un ¿no? Galtieri, ¿no? ¿Espita de escape se llama? Sí, No sé cómo. una válvula de escape. No sé si me ha salido bien la frase, ¿eh? Espita, válvula, Pero sí ya me está. entiende. Un desahogadero. Sí. Te decía, un Galtieri. Incluso he oído decir que si España está interesada en no cumplir sus obligaciones como potencia descolonizadora es para no meterse en el follón de tratar con el Frente Polisario y sobre todo para tener a Marruecos entretenido con en ese tema y que se preocupe de otras Eso es un cosas. desgaste para Marruecos inmenso, es increíble. Es una cosa, entonces, sí, la situación es más compleja de lo que parece, pero simplemente esta visión de ciertas compras y esta... Pero bueno, en el preparatorio hablábamos de que esto se parece mucho a la situación japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Claro, cuando uno mira la situación japonesa previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo tanto error, pues es que había una parte del almirantazgo japonés muy sensata, imperialista pero sensata, y luego había otra gente que tenía planes directamente de que pensaban que eran superiores y que podían llegar perfectamente hasta Los Ángeles en canoa y comerse a los americanos a bocaditos. Estoy siendo muy sarcástico, porque tenían disciplina y determinación, ¿no? Y que de hecho, si Japón le caen 2 bombas atómicas, es por la estupidez de gente como Toyo, que se ponen a decir cosas como que, y a tener planteamientos estratégicos como que los americanos están amancebados, son decadentes, son estúpidos, son pacifistas, no han tenido una guerra, no tienen ejército. Entonces, ese tipo de planteamientos de militares compralanchas, ¿no? Pues siempre acaban en un golpe muy fuerte y en una derrota enorme, porque las guerras se ganan con dinero, apoyo y con una motivación. Es decir, porque incluso anexionarse Canarias, sinceramente, yo conozco aquello, o sea, no sé qué planes tienen más que quede bonito en el mapa, que se enfade quien quiera, pero vamos a ver si le funciona el coco. Es una región turística. Después de mandar 50 Abrams y cazas y bombardear, no sé yo cómo va a quedar aquello turístico. Digo, en la mente del plan. O sea, Sí, no sí. es no es que tú digas, son los pozos petroleros de Kuwait. Tiene sentido. Me refiero, entonces, son estas cosas que uno lo analiza y dice, bueno, pues claro, esta persona de esta facción tiene estas ideas, nosotros estamos aquí a la Luna de Valencia y te das cuenta que estamos en un mundo que Fukuyama no tenía razón y que estamos en un mundo... este programa me motiva a hacerlo Turquía, que es un país que tiene drones en Libia, que tiene intervención en Siria. Estamos en una época donde cualquier iluminado con algo de Sí, poder... pero bueno, lo de Turquía le va a pasar factura, Pues porque sí. al final va a acabar enemistado con todo Bueno, el mundo y no es para tanto Turquía. Egipto ya ha hecho una alianza y está firmando, el gobierno egipcio está promoviendo una alianza antiturca en el Mediterráneo, y eso le va a costar caro. Entonces me refiero, si hay una reacción, pero que ahora mismo estamos en una etapa de cambio geoestratégico donde cualquier grupo de 5 o 6 generales que tengan un gobierno débil pueden volver a las aventuras militares, que es con lo que está haciendo la Rusia de Putin, sí, con la potencia dominante en repliegue y la segunda potencia del mundo que solamente da dinero. O sea, de los chinos hoy en día... Bueno, pero de todas maneras yo creo que Putin será todo lo que sea, pero no está ni, no está tan ni responsable. No, tiene una visión, sabe lo que tiene se una hace. visión geoestratégica, sí, pero me refiero que las aventuras de Putin son impresionantes, son impensables. Bueno, son impresionantes para el gobierno de Yeltsin, ¿no? Pero son impensables para el primer Putin y para la época final de la Unión Soviética. O sea, ya no digo para Yeltsin, para Gorbachev, las aventuras militares de Putin serían impensables. Entonces, estamos en una época donde nos olvidamos que el escenario está cambiando y las guerras proxy, las guerras de baja intensidad y la cesión de equipamiento y de técnicos pasa. Entonces, bueno, no hay más que ver. Es decir, Turquía está perdiendo en todos los frentes que está, pero está. Bueno, el otro día, yo creo que ya lo del tema de Marruecos, perdón, ¿Sí? Lo acabamos y ya ponemos 2 piedras de futura mirada, porque decir, bueno, pues eso, de que ese plan expansionista es muy poco probable, es prácticamente inviable, que el principal socio económico de Marruecos, con diferencia, es España. El gasto en defensa de Marruecos con respecto a su economía pues es descomunal, y que Marruecos es un país con muchos problemas internos y no tan estable como puede parecernos. Y dicho esto, pues ya te emplazo a hacer otros programas más de geoestrategia. El otro día pues estuve muy atento a la noticia esta de China e India, que vamos, que se habían pegado de leches, vamos, 20 muertos en el bando indio. O sea, eso no son palabras mayores. Y entonces digo, ¿y qué están buscando? Pues mira, el tema del control de la cabecera de los ríos.
Sí. Nunca lo hubiese pensado, entre otros temas, ¿eh? Nunca es un solo... Cuando alguien dice, es este tema, no, nunca es un solo tema, ¿eh? Pero nunca lo hubiese pensado, pero claro, cuando ves que el Tíbet, la región del Tíbet y el Himalaya, es después de la Antártida el mayor reservorio de aguas heladas, de agua dulce. Con lo cual, y además salen unos ríos que son importantísimos y estratégicos. Claro. Y si China le da por hacer presas y tal, pues fastidia a la India, a Bangladesh e Bueno, incluso a los ríos de podemos Tailandia. hacer un programa chulísimo que hable de eso sin hablar de eso. Podemos hablar de invasión etíope, sí o no. ¿Invasión etíope? ¿Egipto invadirá Etiopía, sí o no? Me refiero, tú estás hablando de este tema y el segundo programa puede ser esto, pero ¿tú sabías que en el Nilo Azul el gobierno etíope está construyendo la mayor presa del planeta en estos momentos en construcción y el gobierno egipcio amenaza con que pueden ir a la guerra si no llenan la presa en el plazo que ellos dicen? O sea, están construyendo la presa y el gobierno etíope la quiere llenar en el menos tiempo posible. Si eso pasa, la sequía en Egipto sería brutal. Es que Egipto vive del Nilo, literalmente, desde hace 20.000 años. Pues alguien sabe o alguien podría pensar que hay una amenaza de guerra entre Etiopía, por cierto, estado en pujante desarrollo por la inversión china en la industria textil y que la presa la está construyendo una empresa china, concesionaria, y Egipto, aliado norteamericano, que ve peligrar el suministro de agua potable de su población si el gobierno etíope llena la presa sin tener en cuenta sus exigencias. Entonces me refiero, lo de China e India es más serio porque en países como Egipto y Etiopía, que son muy menores, menores comparados con potencias mundiales, ese escenario está llevando a una posible guerra. Y Egipto, que por cierto está también está en un plano de potencia secundaria que no se habla de él, está hablando de frenar a Turquía, está hablando de invadir Etiopía, o sea, estamos en una época muy distinta. Bueno, pero entre Egipto y Turquía, entre Egipto y Etiopía hay un país que se llama Sudán. Uh-huh. Bueno, ahora está dividido en dos, ahora no lo tengo en la cabeza si el Sudán del Sur también está entre medio o queda un poquito esquinado, pero bueno. Por cierto, han dicho 20.000 años, un poquito menos, 12.000 años. Uh-huh. Porque más o menos en el 8.000, 9.000 antes de Cristo ya podían desarrollarse, ya había gente ahí intentando hacer sus cosillas en el Valle del Nilo. Pero bueno, que hace mucho tiempo. De hecho el país con más pirámides del mundo es Sudán, no es Egipto, pero bueno, que tiene gracia estas cosas. ¿Qué decía de esto de... curioso que los conflictos geoestratégicos están floreciendo, los regionales, y que estamos en otra época donde España no está, pero es la época del auge de las potencias medias. Entonces, sí, podemos hablar de geoestrategia y podemos hablar de esos conflictos curiosos. Por ejemplo, lo de Etiopía y China entrarían en conflictos por el agua, luego hay conflictos por las aguas territoriales, o sea, el mundo actual se está desdibujando de su escenario, el escenario que se marcó tras la caída de la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial se está redibujando. Uh-huh. Bueno, pues empezamos a esos futuros programas que hay que prepararlos para no hablar por hablar. Uh-huh. Para no mandar fruta o hablar. Bueno, hemos dado un primum gradus, un primer paso. Sí. Hay gente que mejor no ha caído en esto. Pero bueno, lo del enfrentamiento China-India, a mí me parece especialmente grave. 20 muertos en la frontera del Himalaya. Pues no está nada mal, ¿eh? Y son, yo creo que entre los dos son la mitad de la población mundial. O sea, que no es moco de pavo. Han tenido un antecedente de guerra, son potencias, pero eso requiere un buen análisis. Es decir, esa tensión sí existe. Y eso sí podría ser muy preocupante. Bueno, pues oye, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Yo creo que ha llegado el momento de despedirse. Creo que es hora de cerrar. Y ya iremos preparando el siguiente programa cuando salga. Y bueno, pues nada más que decirte adiós. Despídete de los oyentes. Bueno, yo espero que les haya gustado, espero que se entienda. Y nada, nos vemos en el próximo. Muy bien, y si les ha gustado el programa, pongan un me gusta. Es una forma de apoyar al podcast. Hasta pronto. Chao.